En 1630, no menos de 12 barcos, encabezados por la nave Lady Arbella, llegaron a Salem, trajeron consigo a bordo 1000 puritanos y desembarcaron en la bahía de Massachusetts. Después de otra década, los puritanos habían aumentado a 20.000. El patrón original de organización de la iglesia en la colonia de la bahía de Massachusetts era una vía intermedia entre el presbiterianismo y el separatismo. Pero en 1648, 4 colonias puritanas de Nueva Inglaterra adoptaron conjuntamente la plataforma de Cambridge. Establecieron una forma congregacional de gobierno de la Iglesia. Las escuelas de gramática de la época enfatizaban el latín y secundariamente el griego, el hebreo. Fueron diseñados para preparar a los estudiantes para la universidad y en última instancia para el ministerio, la ley y a veces la medicina. Se esforzaron por prepararlos para leer a todos los autores clásicos en sus lenguas originales. Los puritanos fueron los pioneros de la educación en América. Los puritanos de la bahía de Massachusetts representaban un enfoque de la educación algo diferente. A los 10 años de la fundación de la bahía de Massachusetts, Nueva Inglaterra experimentó una propia y vigorosa vida intelectual, expresada institucionalmente en una universidad, un sistema escolar y una imprenta aplicada a sermones, poesía e historia. Este respeto por el aprendizaje y la educación se derivó de la teología de Juan Calvino y otros reformadores en Europa y se materializó en el empleo de maestros de escuelas en Boston en 1635 y en la construcción de casas escolares más tarde en Boston, Roxbury y Dorchester, seguido de la fundación del Colegio Universitario de Harvard en 1636 y de Yale en 1700. Se estableció también una imprenta en Boston en 1639 para imprimir el juramento civil, los almanaques, los libros de salmos y los sermones de ministros de la colonia. Una biblioteca fue construida ya en 1657. Calvino había enfatizado la importancia de un clero inteligente y erudito, con conocimiento en hebreo, latín y griego, familiarizado con los escritos de los padres de la Iglesia, los reformadores y la Sagrada Escritura. También hizo hincapié en los beneficios seculares y económicos de la educación. Así, en 1642, el Tribunal General promulgó su primer ley sobre la educación de los hijos de la colonia. Leamos: que los electos de cada pueblo, en los diversos recintos y barrios donde viven, vigilaran atentamente a sus hermanos y vecinos para ver, primero, que ninguno de ellos sufriera tanta barbarie en ninguna de sus familias, como no tratar de enseñar, por sí mismo u otros, a sus hijos y aprendices todo el aprendizaje que les permite leer perfectamente la lengua inglesa y el conocimiento de las leyes capitales, bajo pena de 20 chelines por cada negligencia en el mismo. También que todos los dueños de familia, al menos una vez a la semana, catequicen a sus hijos y sirvientes en los fundamentos y principios de la religión. La religión a que se refería fue la teología aprendida de las instituciones de la religión cristiana, escrita por Juan Calvino. La Universidad de Harvard es la institución de educación superior más antigua de los Estados Unidos y de gran prestigio en el mundo, y cuenta con la biblioteca más grande de todas las universidades a nivel mundial. Fue fundada en Newtown, ahora Cambridge, Massachusetts, el 28 de octubre de 1636. Fue establecida por la votación del Gran Tribunal General de la colonia de Massachusetts y lleva el nombre del primer benefactor del colegio, el joven ministro John Harvard de Charlestown, quien a su muerte en 1638 dejó su biblioteca, más de 400 libros, y la mitad de su patrimonio a la institución. Una estatua de John Harvard se encuentra hoy frente al University Hall en Harvardshire y es quizás el monumento más conocido de la universidad. La escuela graduó su primera clase de 9 estudiantes en 1642. En 1764 la universidad se quemó en un voraz incendio. Se destruyeron unas 5.000 libros, incluido todo menos uno de los libros de John Harvard y el único retrato conocido de él. En 1775 el general George Washington y sus soldados del ejército continental se trasladaron brevemente a los edificios de Harvard al comienzo de la Revolución Americana entre 1775 y 1783. Al año siguiente, cuando se firmó la Declaración de Independencia, los firmantes incluyeron 8 alumnos de Harvard. ¿Quién fue John Harvard?
nacido en noviembre de 1607 en Londres, Inglaterra, murió el 14 de septiembre de 1638 en Charlestown, Boston, Massachusetts. John Harvard fue hijo de un carnicero y de una mujer de negocios en Inglaterra. Cuando la peste pegó Londres, mató a su padre y a la mayoría de los hermanos y hermanas en 1625. Su madre se volvió a casar y ambos enviaron a John a Emmanuel College, Cambridge, en 1627, se graduó en 1631 y recibió una maestría en 1635. Posteriormente fue ordenado ministro del Evangelio, se casó en 1636 y vino a Nueva Inglaterra al año siguiente. John Harvard dejó su biblioteca personal y la mitad de su patrimonio a la nueva institución. Durante sus primeros 200 años, Harvard College siguió un plan de estudio establecido, consistente con el estilo de instrucción del periodo. La facultad era muy pequeña, pero ya distinguida. El puritano John Winthrop, quien enseñó matemáticas y filosofía natural de 1638 a 1779, fue uno de los más grandes nombres de ciencias de Estados Unidos en la era colonial. Harvard se desempeñó como pastor asistente del reverendo Zechariah Simes de la primera iglesia congregacionalista de Charlestown, y fue nombrado miembro del comité para ayudar a compilar el Cuerpo de Libertades. El 14 de septiembre de 1638, Harvard murió de tuberculosis y fue enterrado en el cementerio Pitt Street de Charlestown. El tema original de la Universidad de Harvard era en latín, la verdad para Cristo y la Iglesia. En el siglo XX, cuando Harvard se volvió más secularizado, cortaron la última parte de la frase, por lo que el lema ahora es solo verdad. Por supuesto, no fue el secularismo lo que produjo la Universidad de Harvard, sino el cristianismo protestante calvinista puritano de Inglaterra. La historia de Harvard continuó con las leyes de Harvard College de 1642, de New England First Fruits, las cuales citan algunas escrituras para mostrar cuál es el punto de todo su estudio: conocer, mejorar a Dios. Veamos. Que cada estudiante sea claramente instruido y sinceramente presionado a considerar bien que el fin principal de su vida y estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna, y ver al Señor, que Él solo da la sabiduría, que todos se pongan seriamente en oración para buscarlo en secreto. Todo el mundo se ejercitará tanto en leer la Escritura 2 veces al día, para que estén listos para dar cuenta de su dominio de los mismos, tanto en observaciones teóricas del lenguaje y la lógica, como en verdades prácticas y espirituales como su tutor requerirá. De acuerdo con su habilidad, ver la entrada de la palabra que da a luz, da entendimiento a los simples. Se puede ver la teología puritana calvinista, la cual años después es plasmada en la Confesión de Fe de Westminster, entre los años 1643 y 1649. Es necesario e importante saber que la verdadera historia de la Universidad de Harvard es cristiana, particularmente puritana. De hecho, Harvard fue esencialmente cristiana por mucho más tiempo de lo que ha sido secular. Los fundadores de Harvard fueron estrictos en su teología ortodoxa. Los presidentes del siglo XVII de Harvard eran clérigos puritanos y quizás el más radical y firme fue el sexto presidente Increase Mather, entre los años 1639 y 1623, por 16 años, quien recibió el primer doctorado de Harvard. Pasó 16 horas al día en su estudio, emergiendo solo para comidas y oraciones familiares. Le encantaba su estudio, dijo un contemporáneo. Su hijo Cotton Mather, entre los años 1663 y 1728, fue también una figura representativa del verdadero puritano. Proféticamente se intrujó en la vida humana. Como lo expresó un escritor, no solo se convirtió en uno de los exponentes estadounidenses más influyentes del cristianismo, sino en una de las mentes mejor educadas y más cultos de su época. Hablaba con tanta fluidez el latín que tomaba apuntes en latín sobre los sermones que se entregaban en inglés. Ingresó a Harvard a la edad de 11 años cuando fue examinado por el mismo presidente de Harvard, Leonard Howard, quien determinó que el conocimiento del niño de griego y latín excedía al requerido para ingresar a la universidad, y se graduó a la edad de 15 años. La edad, dijo el biógrafo Kenneth Silverman, parece haber pasado rápidamente. De hecho, él era el estudiante más joven que Harvard haya tenido. Comenzó a ayudar en el ministerio de su padre en 1680, fue ordenado en 1685 y sirvió a la iglesia por el resto de su vida. Cotton Mather y su padre, Increase Mather,
dice Gummer, son la marca más importante del antiguo aprendizaje aplicado a la conversión de almas en la jerarquía puritana. Mather dedicó el resto de su vida a la erudición y la escritura de libros, de los cuales produjo unos 382. Sus libros muestran una gran diversidad de interés y preocupación. Muchos de sus escritos tratan sobre la responsabilidad educativa de maestros, ministros, pastores y padres. La visión puritana de la educación fundó las primeras grandes universidades de Estados Unidos. De esta raíz vino la población educada, que construyó esta nación libre. La filosofía educativa puritana era tripartita: Veritas, la búsqueda de la verdad; Enciclopedia, el círculo del conocimiento; Eupraxia, la práctica de vivir correctamente. Para Mather, el propósito principal de la educación era teología. Todo el aprendizaje, que tienen muchos, dijo, sirve solo como una bolsa de oro sobre un hombre ahogado. Los hunde aún más en las hirvientes inundaciones del lago que arde con azufre ardiente. Pero el conocimiento del Señor Jesucristo es algo salvador. Mientras que aprender podría llevar a un hombre al infierno, pensó, también podría ayudar a transportarlo al cielo, si se usa correctamente y con el propósito correcto. Las obras de Mather, que reflejan la cultura colonial más amplia, ilustran su facilidad y su pasión por el latín, la lógica y la retórica, las tres materias en el Trivium clásico, así como las materias matemáticas en el Quadrivium. Inclusive, desde sus inicios después de la muerte del puritano Increase Mather, ya Harvard se vio atacada en sus raíces cristianas por los presidentes que tomaron el cargo de la universidad. Veamos. Henry Dunster, entre 1640 y 1654. Fue un clérigo puritano, angloamericano y el primer presidente de Harvard College. Bracknell dice que Dunster fue un precursor importante de la denominación bautista en Estados Unidos, especialmente en relación con el bautismo infantil, la libertad del alma, la libertad religiosa, el gobierno congregacional y un biblicismo radical. Dunster abandonó la doctrina reformada del bautismo infantil en 1653 por el credo bautismo, lo cual ocasionó un escándalo doctrinal en la facultad, y los alumnos puritanos pidieron su respectiva renuncia, pues su postura teológica no estaba dentro de la teología propiamente puritana de la colonia. Charles Chauncey, entre 1592 y 1672. Al igual que su predecesor, Charles Chauncey se metió en problemas por sus creencias religiosas. Los problemas de Chauncey, sin embargo, precedieron a su llegada al Nuevo Mundo y, de hecho, probablemente contribuyeron en su decisión de emigrar en 1638. Era propenso a discutir sobre pequeños puntos teológicos. Chauncey, incluso, había cumplido una breve pena de prisión impuesta por su tierna conciencia en el asunto de las ceremonias. Durante su tiempo en Plymouth, Chauncey entró en un acalorado debate con los líderes religiosos y seculares de la colonia de Plymouth sobre el tema del bautismo. Chauncey enseñó que solo el bautismo por invención total era válido, mientras que los ancianos separatistas enseñaron que rociar agua sobre el cuerpo era igual de válido. El método de rociamiento del bautismo era muy preferido en Nueva Inglaterra debido a su clima más frío y más fuerte. Los líderes religiosos de la colonia de Plymouth sostuvieron debates públicos tratando de convencer a Chauncey de cambiar sus puntos de vista. Cuando Chauncey todavía no cambió sus puntos de vista, los líderes de los peregrinos escribieron a las congregaciones en Boston y en New Haven solicitando sus puntos de vista, y todas las congregaciones respondieron que ambas formas de bautismo eran válidas. Aún así, Chauncey no cambió sus enseñanzas. Fue por este problema que Chauncey dejó Plymouth para Scituate en 1641. Un año después de llegar a Scituate, Chauncey tuvo la oportunidad de practicar lo que predicó, cuando bautizó públicamente a sus hijos gemelos por invención total. El plan fracasó cuando uno de sus hijos se desmayó debido a que se sumergió en el agua. La madre del niño, que se suponía que debía bautizarse en el mismo evento, se negó a dejar que sucediera, y según John Wittrock, se apoderó de Chauncey y casi lo tiró al agua. Cuando Chauncey fue contratado para ser presidente de Harvard, tuvo que prometer a los líderes de Boston que mantendría en secreto sus puntos de vista sobre el bautismo. John Roberts, entre 1662 y 1724. Roberts fue el primer presidente secular de Harvard. Con su amplia y variada experiencia en la vida pública, se hizo grande, tanto dentro como más allá de la universidad. Según el diario de notas de Leavitt,
la facultad luchó poderosamente para controlar el comportamiento desagradable de los estudiantes, quienes usaban palabras blasfemas, se comportaban desenfrenadamente y jugaban las cartas, a los que los diarios de los estudiantes agregaban la asistencia a carreras de caballo y ahorcamiento de piratas en Boston. En una era de lucha política y sectaria, Leverett mantuvo la universidad como una casa de aprendizaje bajo el espíritu de la religión, no como lo habría querido el puritano Increase Matter y los puritanos originales, es decir, que la escuela de divinidad teológica pertenezca a una respectiva versión de cristianismo en particular. Leverett, en una palabra, fue el primero que fundó la tradición liberal de la Universidad de Harvard, apartándose de su propósito teológico. Benjamin Wadsworth, entre 1670 y 1737. En junio de 1725, la corporación de la universidad eligió a Benjamin Wadsworth, uno de los suyos, que asumió el trabajo con más diligencia que alegría. Bajo Wadsworth, la Junta de Gobierno de Harvard produjeron un nuevo conjunto de leyes universitarias en 1734. Sin embargo, el comportamiento de los estudiantes no fue lo mismo. Wadsworth no era un disciplinario, y los jóvenes resentían la moderación puritana que se estaba volviendo obsoleta. Los registros de la facultad, que comienzan con la administración de Wadsworth, están llenos de estudiantes que se emborrachaban, robaban aves de corral, emitían maldiciones y palabras profanas, jugaban a las cartas y usaban serpientes vivas en las cámaras de los tutores, llevaban alcohol a las habitaciones de la universidad y hacían vergonzosos gemidos y ruidos escandalosos por varias noches en la escuela. Como vemos, los 4 presidentes mencionados odiaban el sistema riguroso y religioso del calvinismo puritano. Juraron reemplazarlo por un sistema más tolerante y humanista. El unitarismo reemplaza el puritanismo en Harvard. ¿Pero qué era el unitarismo? Según el sitio en internet de Unitarians, el unitarismo es un enfoque abierto y de mente abierta a la fe que fomenta la libertad individual, la igualdad para todos y el pensamiento racional. No hay una lista de cosas que los unitarios deben creer. En cambio, creemos que todos tienen el derecho de llegar a sus propias conclusiones. Aunque el unitarismo tiene sus raíces en las tradiciones judías y cristianas, está abierto a ideas de todas las religiones, ciencias, arte, lo natural mundo y vida cotidiana. Los primeros movimientos unitarios organizados se fundaron en el siglo XVI en Polonia y Transilvania, tras alejarse de la doctrina tradicional trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para favorecer la unidad de un solo Dios. En la pregunta ¿son los unitarios cristianos? El sitio dice lo siguiente: en cuanto a si un unitario o cualquier otra persona es cristiano, es realmente la persona quien decide. Sin embargo, los unitarios generalmente tienen a Jesús en alta estima. Estamos a favor de una definición simple e inclusive de la palabra cristiano. Así, un cristiano es cualquier persona que busca vivir de acuerdo con la vida y las enseñanzas de Jesús, que se identifica con la mejor de la tradición cristiana y que, tal vez, ve en Jesús una revelación del Dios que es inmanente en todas las personas. Esta es la fuente del amor que impregnó su naturaleza y su ministerio. Y agrega, los unitarios no ven la crucifixión como un sacrificio de sangre por el pecado. En este sentido, muchos unitarios son cristianos y también reconocemos como tales a todos los que comparten el mismo espíritu, sea cual sea su posición en el aspecto teológico cristiano. Como vemos, el unitarianismo fue la religión de los mencionados presidentes de Harvard. Rechazó al cristianismo ortodoxo en su totalidad, humanismo y sincretismo, particularmente un rechazo total al cristianismo ortodoxo de línea puritana. Unitarianismo destrozó el verdadero propósito original de Harvard para la cual fue fundado. La evidencia es que en el siglo XIX Harvard estaba experimentando una liberalización de sus ideas puritanas calvinistas bajo la influencia de los unitarios que habían llegado a controlar Harvard e institucionalizaron un mayor énfasis en la razón, la moralidad, el humanismo, la libertad intelectual. El unitarismo es una religión mucho más amplia y hospitalaria, en desacuerdo con los antiguos calvinistas, dice el profesor de teología Gómez. El movimiento abrió el camino hacia lo que eventualmente se convirtió en un proceso de secularizador. La cátedra Hollis de teología es una cátedra financiada a la Escuela de Divinidad o Teología en la Universidad de Harvard. Fue establecida en 1721 por Thomas Hollis, un rico comerciante inglés y benefactor de la universidad.
es la cátedra financiada más antigua de los Estados Unidos, la primera cátedra de teología en el país, y a principios del siglo XIX se le consideraba la cátedra financiada más prestigiosa de Estados Unidos. En otras palabras, quien ocupaba esta cátedra dirigía la línea teológica del Departamento de Teología. Los términos para el nuevo puesto fueron redactados en Londres el 22 de agosto de 1721. Los requisitos para el profesor no eran muy sectarios, aunque Hollis hizo un requisito de carácter, que él debería ser un hombre de aprendizaje sólido en divinidad, de sanos principios ortodoxos, bien dotado para enseñar, de una vida sobria y piadosa y de una conversión seria. Desde 1810 hasta 1933, todos los presidentes de la Universidad de Harvard fueron unitarios, un periodo de 123 años. El propósito de la universidad, en otras palabras, ya no estaba anclado estrictamente a la teología cristiana calvinista, como escribió el presidente Eliot en 1886. Una universidad no puede construirse sobre una secta, a menos que esa secta incluya a toda la porción educada de la nación. Abbot Lawrence Lowell, entre 1856 y 1943, uno de los más influyentes unitarios de la vida pública de los Estados Unidos en política, ciencia y gobierno bajo Lowell, Harvard se convertiría en un imperio en sí mismo, internacional en alcance y poder. Según el escritor Matthew Battles, durante su mandato de 24 años, entre 1909 y 1933, Lowell reformó sustancialmente los sistemas educativos y de vivienda en Harvard y amplió la escala del colegio así como su base de apoyo financiero. En resumen, para 1900 Harvard, que fue fundada por cristianos puritanos en 1636, expulsó a sus miembros de la Junta Calvinista y la reemplazó por intelectuales, teólogos y políticos, unitarios muy influyentes en la sociedad americana. A final del siglo XIX, el presidente Charles Eliot transformó la universidad en una laica, Abbot Lowell Continuo. En la década de 1870, su decano de la Facultad de Derecho, Christopher Langall, aplicó el positivismo y la evolución a la ley. Afirmó que dado que el hombre estaba evolucionando, los jueces deberían asumir que la ley y la Constitución también deberían evolucionar. Este principio destruiría la intención original de la Constitución, dando lugar al positivismo en su aplicación. Las fundaciones Carnegie, Rockefeller, Ford, Stafford y otras cooperaron en sus experimentos y su prisa por consagrar a las ciencias sociales como el salvador de la humanidad. En el 1900 hubo cambios muy radicales. El sucesor de Lowell, James Conant, entre los años 1893 y 1978, sirvió en la Primera Guerra Mundial como químico que desarrollaba gases venenosos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Conant fue testigo del primer experimento atómico, un hombre pragmático que se burlaba de la escuela de teología, la cual llamaba el más débil de los componentes profesionales de Harvard. Conant intentó sin éxito transferir la escuela de teología en bancarrota al Oberlin College. A finales del siglo XX, Harvard había educado a 6 presidentes de los Estados Unidos: John Adams, John Quincy Adams, Rutherford B. Hayes, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt y John F. Kennedy, y varios jueces, oficiales de gabinete y líderes del Congreso. Las figuras literarias de los graduados de Harvard incluyen Ralph Waldo Emerson, Oliver Wendell Holmes, Henry David Thoreau, James Roosevelt Lowell, Henry James, Henry Adams, T.S. Eliot, John Dos Passos, E. Cummings, Walter Lippmann y Norman Mailer. Justo entrando en el siglo XX, un personaje llamado Clifford Bear, quien estuvo confinado en 2 hospitales para enfermos mentales por diagnóstico de depresión y paranoia, formó el Comité Nacional de Higiene Mental de los Estados Unidos y llamó por una red de sociedades de higiene mental en todo el mundo. En 1919, con fondos del Common Health Fund y la Fundación Rockefeller, Clifford Bear formó el antecesor de la Federación Mundial para la Salud Mental, el Comité Internacional para la Higiene Mental. Otros partidarios fueron Clarence Hinks, de la Asociación Médica de Canadá, Adolf Meyer, del Hospital Johns Hopkins, y el psicólogo William James de Harvard. William James se une a otros intelectuales americanos, el famoso John Dewey de Yale y otros visionarios socialistas, para difundir la filosofía del pragmatismo, que niega la verdad bíblica y postulan y consideran la verdad como relativa y se prueba su validez por sus efectos prácticos y medibles. A partir de ese entonces, toda una generación de millones se gradúan de las universidades de Harvard, Yale y otras con una cosmovisión socialista, evolucionista, atea.
el ideal puritano muere para siempre. Pero eso no fue todo. En la década de 1930, el periódico comunista de Harvard apareció por primera vez en la escena de publicación de Harvard en 1935, aproximadamente un año después de la fundación de la Liga Comunista Juvenil de Harvard. Esta liga se fundó en Berlín en 1919 y llegó a los Estados Unidos en 1922. Antes de que el grupo se diera a conocer, en el campus de una revista, era un club secreto. El grupo no creía que su naturaleza reservada lo hiciera inusual en el campus, ya que había otros clubes secretos. Existían cubiertas simplemente por razones prácticas. Pero en la edición comunista de Harvard, en abril de 1937, la Liga Comunista Juvenil de Harvard se proclamó a sí mismo el mejor club del campus, citando su dedicación a la clase trabajadora. El artículo en inglés de la Liga Juvenil Comunista describió el amplio propósito y los objetivos de la Liga. Para resumirlo, insertaron una cita de Lenin que decía que para ser un verdadero comunista uno debe recibir una educación comunista. Tal educación promueve dirigir el trabajo de uno, la fuerza de uno, hacia el bien común. El periódico comunista interpretó esta declaración como un llamado a unir a los estudiantes para lograr la paz y el progreso, abandonar la discriminación y los prejuicios, y garantizar que sus compañeros reciban una educación verdaderamente liberal. Liberalismo aquí está asociado a marxismo. Los miembros de la Liga Comunista pensaban de esta educación con un respeto extremo por la filosofía comunista, el desarrollo más alto y más avanzado del pensamiento humano, siendo una verdadera metodología científica aplicada especialmente a las ciencias sociales. Estamos hablando de la década de 1930. Y para terminar, como hemos visto, los cambios en la primera universidad de los Estados Unidos no se dejó esperar y fue gradual al punto de que para fines del siglo XVIII, ya que el espíritu puritano se había desvanecido dando lugar al secularismo académico a través de la religión pagana humanista llamada unitarianismo, terminando en el siglo XX con el marxismo importado de Europa. Este es el curso trágico de una de las mejores universidades del mundo entero. Empezó con una visión puritana del mundo, cuyo objetivo fue entrenar ministros para la gloria de Dios, y está terminando como una escuela de adoctrinamiento marxista, globalismo, humanismo, progresista. Maranatha, Cristo viene pronto. Esto fue una historia real desde el programa El Rincón de las Águilas de José Silva.